placer presentar a Arturo Gómez, que además es de ser amigo de hace muchísimos años, desde que estaba estudiando en la Veracruzana. Somos ahora compañeros de trabajo en el área de etnografía del Museo Nacional de Antropología. Él es licenciado en antropología por la Universidad Veracruzana y maestro en historia y en historia por la ENA. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y entre sus libros destacan Tlacatecolotl y El Diablo, publicado por la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz. Este libro lo escribió, aquí no lo puso él, pero yo sí quiero destacar, lo escribió junto con Félix Páez Jorge, ¿no? Luego otro libro muy interesante que se llama Tlameltoquili, la espiritualidad de los nahuas chicontepecanos, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Geometrías de la Imaginación, Iconografía de Puebla, también impreso por el Conaculta, y tiene muchísimos artículos especializados en libros, libros especializados y también de difusión en revistas. Ha coordinado publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales. Además ha sido promotor para el rescate, desarrollo y procesos de comercialización de las artesanías indígenas. Ha ocupado cargos en la administración pública como coordinador de culturas populares e indígenas en el estado de Quintana Roo, director del Consejo Veracruzano de Arte Popular y director de planeación del Instituto de Artesanías de Puebla. Actualmente es investigador titular del Museo Nacional de Antropología y tiene a su cargo la curaduría de Otopames. Muchas gracias. Pues sobre todo vamos a platicar un poco de esta población indígena en la Huasteca. Cruz Blanca es una comunidad otomí en los limítrofes con población nahua. Entonces resulta sumamente interesante desde su ubicación geográfica hasta todo su advenir histórico. Entonces es un lugar muy estratégico también entre la parte plana de la región y la zona serrana que baja hacia la región de la cuenca del Pantepec, donde hay otros pueblos indígenas de habla tepehua y otomí y totonaca. Entonces curiosamente Cruz Blanca tiene muchos vínculos con estas poblaciones y particularmente con los nahuas. Entonces es una comunidad que he venido estudiando desde hace 3 años, o sea, son notas preliminares apenas. Yo me he dedicado más al estudio de los nahuas, pero también por las manifestaciones religiosas he tenido que meterme a observar qué es lo que pasa con estas poblaciones. La religiosidad de esta comunidad, como en gran parte del sur de la Huasteca, que es la cuenca del río Pantepec, se basa pues en este culto a las figuras de papel recortado, que comparte junto con nahuas, tepehuas, otomís y totonacas. Entonces es una amplia región de este culto que empieza en la parte del valle de Tulancingo y se extiende hacia la sierra, cubre particularmente la zona de Hidalgo, los limítrofes de Hidalgo, Puebla y Veracruz, y termina curiosamente entre los nahuas de Chicontepec, no pasa hacia los Tenec, aunque están prácticamente muy avecinados. Esto no ocurre. Lo mismo pasa con el resto de las poblaciones nahuas que habitan en la región de Huejutla Hidalgo. Solo pasa una pequeña franja hacia Huautla Hidalgo, y del otro lado del río no existe culto a las figuras de papel, y la lógica ritual es en otro sentido, va en relación al culto a los santos. Bueno, esta forma de ceremonial se le llama en la región, traducido al castellano, como el costumbre, aunque no deberíamos usar tanto esto porque las poblaciones indígenas tienen su propio término para
llamar a este tipo de culto, aunque el español pues ha sido uno de los idiomas que ha permitido la comunicación desde ya, pues yo diría más de un siglo en la zona. Entonces ha permitido pues la comunicación. Muy pocas personas, por ejemplo en Cruz Blanca, hablan hasta 5 idiomas indígenas precisamente para dirigir los rituales. Entonces lo importante aquí es la lógica de cada sistema ceremonial. El grupo otomí tiene su propia lógica de cómo celebrar sus ritos y también los elementos a que está enfocado este sistema de creencias. Entre los pueblos otomís de esta zona de Izhuatlán de Madero, los elementos más vinculados a su religiosidad es la noche, es el asunto de la tierra vinculado al diablo y asociado también al carnaval, y de menor ejecución, aunque no de menor importancia, el culto al maíz. Mientras tanto, sus vecinos nahuas están más enfocados en el culto al maíz, el carnaval y propiamente los muertos. Los otomís también los muertos, pero en otra lógica. Lo interesante aquí es cómo saben separar cada una de estas lógicas rituales. Cuando los oficiantes otomís van a población indígena nahua, conocen muy bien cuál es la lógica de este ritual. Entonces celebran estos ritos en función de lo que se presenta en cada una de las regiones donde van. Por ejemplo, cuando van a población nahua, ofician en términos del maíz y en términos de los muertos. Cuando están en su propia población, ofician en términos de la lógica de los elementos que comparten. Cuando van hacia población totonaca, están más asociados al agua, al culto de una entidad que se llama la Panac, la sirena, una deidad acuática. Entonces también ubican bajo esta propia lógica. Pero resulta interesante además esta comunidad de Cruz Blanca porque entiende muy bien las lógicas rituales de estas poblaciones, de estas otras poblaciones étnicas, a diferencia del otro pueblo vecino que es Jonotal Progreso y del Zapote de Bravo. Entonces, lo interesante aquí es el panteón de deidades, qué elementos se van a rendir culto. Mientras que en el Zapote de Bravo y Jonotal, por ejemplo, no está bien definido la iconografía de estas imágenes que se rinde culto, para Cruz Blanca sí tienen muy bien definido porque tienen que ir a oficiar en otras poblaciones que no son de su propia cultura y de su propio idioma. Y han entronizado deidades que en otras poblaciones otomís no queda muy claro, o sea, no se representa, sí se entiende como la presencia de la deidad, pero la iconografía debe ser tan variada en función del artista oficiante. Nunca a veces representa de la misma manera, es un poco esporádico. Mientras tanto, los nahuas, por ejemplo, tienen muy bien definido una iconografía. De hecho, tienen libros donde están los patrones de iconografía, y esto un poco han retomado los otomís de Cruz Blanca. Entonces, ellos por lo menos identificamos unas 5 deidades muy bien representados estilísticamente. Uno de ellos es el diablo, es que le llaman ellos Damanzó, y está asociado a la tierra. O sea, al mismo tiempo hay 2 maneras de representar el diablo. Uno como elemento judio-cristiano que daña precisamente a los indígenas, es un poco asociado a los mestizos, y otro que es propiamente la deidad de la tierra, la dadora. Entonces ese es al mismo tiempo masculino y femenino, mientras que el otro es totalmente masculino. También uno de los elementos quizás retomado un poco más de la costa es el culto a la sirena.
Entonces esta es otra de las deidades muy bien definidas. La otra entidad es el trueno. Trueno y relámpago lo asocian a uno solo. Trueno como masculino y relámpago como femenino. Esta es otra deidad, quizás también retomado un poco de estas culturas del Golfo por el huracán. Y otra de las entidades también es propiamente la entidad del agua. Esta la denominan como San Juan o San Juanita, pero está asociado también un poco con esta sirena, aunque sí la distinguen como de las aguas pluviales propiamente. Y una serie de entidades asociadas también a los aires que causan una serie de enfermedades. Estos son propiamente recordados o rememorados en los rituales terapéuticos. Ahora, la parafernalia es casi similar, no podemos distinguir en un grupo y en otro grupo. Uno de los elementos importantes, decíamos, es el papel. Entre los otomís de Cruz Blanca todavía se recuerda la hechura del papel amate. Muy pocos ejemplares hemos encontrado, ya casi se usa papel revolución y papel lustre y papel china, y estos ramilletes de hojas de coyol que en realidad son, para unos grupos son numéricos, para los otomís no hay números, sino es una cantidad infinita. En realidad se miden por volumen, por rollos, manojos, que se vea, que se aprecie, mientras que entre los nahuas se cuenta. Entre los tepehuas y entre los totonacas lo utilizan para hacer diferenciación genérica, también se cuenta, pero no en cantidades mayores. Y entre los otomís lo que importa es propiamente el volumen, pues, la cantidad, pero en volumen. Hay copal también, hay ligeramente alguna cuenta de las ofrendas en las bebidas. Acomodan bebidas y algunos alimentos por grupos de 5 y grupos de 6, a veces asociado a la diferenciación genérica, 5 femenino, 6 masculino. Esto quizás un poco retomado de los otros grupos, aunque en ellos no hay tanto esto. Pero hay una cosa muy marcada, la alternancia, la noción del día y la noche. Esto sí es muy importante para la ejecución de los actos rituales. Hay ciertos actos rituales, por ejemplo, las limpias asociadas a la tierra y al paisaje en general tienen que ser en la noche, nunca de día. Y ciertos actos rituales asociados pues al agua, eso sí, o al maíz, tienen que ser propiamente de día, se guían en función de los horarios en la mañana, en la tarde, la salida y la puesta del sol. Esto sí está un poco muy marcado con ellos. El copal también como ofrenda aromática muy importante que convoca a las deidades. Esto también es compartido. El uso de las velas como un elemento pues de ofrenda de fuego también es un poco compartido. La acción de guardar las deidades dentro de unas cajas, como este asunto de crear ámbitos del universo, también es compartido en todos los grupos, aunque los otomís tienen una particularidad de disponer las deidades del agua y del maíz en canastas, esta cuestión de almacenar. Eso también es un acto muy particular de ellos. La música sí es muy diferenciada. La música de los otomís persigue más estilos de lo que llamamos canarios. Es una influencia española muy temprana, de la época colonial, y se quedó en ese estilo, mientras que el resto de los grupos, por ejemplo los nahuas, lo desarrollaron un poco más con las polifonías mestizas que llegaron a la costa. Y es sumamente interesante la música ritual otomí,
porque persigue ritmos que también se cuentan, son secuencias de 5 y de 6 melodías que se van tocando para cada deidad. Para cada acto ritual hay un tipo de música, entonces la música se considera propiamente ofrenda. Entonces entramos en este concepto de ofrenda que va más allá pues de los elementos físicos que puedan disponerse. Entra la música, y a veces la música pues no es para los humanos, no debe tener melodía armoniosa para los oídos de los humanos, sino son ciertos sonidos con el cual están parlando con el mundo sagrado. De hecho, a veces la gente externa dice: ¡ay, qué fea música! No se escucha, está desafinado. El violín son instrumentos de cuerda, pero aquí lo interesante es que dicen que ¿alerta sísmica? Es una alarma, pero quién sabe si esté funcionando bien. Es para salirnos. sismo. Pues nos salimos, ¿no? A ver, ¿no ven? Sismo, ya no. Averigua. Sí, porque nadie se movió, sí. No se les Se movieron. No. Sí. Entonces los instrumentos musicales emiten pues un tipo de discurso para que las deidades que se están convocando lleguen pues hacia los altares donde se les está invitando. En los rituales asociados al maíz y asociados al agua, siempre vamos a encontrar música de cuerdas. Sin embargo, para los ritos asociados a los muertos, los aires y el carnaval, vamos a encontrar música de percusión y de flauta. Es una música aerófona bastante antigua que se sigue conservando para estos otros tipos de ceremonias. Porque precisamente no es para halagar, pues, sino es un tipo de discurso. Las flores, esto también es muy importante dentro del contexto de las ofrendas. Mientras que los grupos nahuas, por ejemplo, la flor es el elemento sagrado por antonomasia, acá la noción de flor cambia. La flor es propiamente un elemento de la ofrenda, pero más vinculado hacia la convocatoria. Y este tipo de guías ensartadas tienen que ver con signos de comunicación. Las guías en realidad invitan pues a platicar, a charlar. De hecho lo relacionan ahora con los instrumentos, los teléfonos, pues, estos instrumentos electrónicos. Entonces dicen, cuando están haciendo estas flores, hablan en otomí, dicen: ¿qué estás haciendo? Es que estoy haciendo los teléfonos. Entonces, porque para ellos son mecanismos de comunicación en términos de símbolo. Entonces tienen lógicas también. Otro de los elementos también son, por ejemplo, las estrellas de hojas de coyol. Quizás esto un poco traído de los totonacas, que están muy influenciados por También los otomíes de Tulancingo. los asuntos astrales. Y los nahuas también lo tienen. Aquí lo interesante es que casi todos estos grupos tienen el mismo objeto. El asunto es el símbolo, o sea, el lenguaje que le adjudican cada uno de ellos. Mientras para los totonacas y los tepehuas, este mismo objeto representa pues a Venus, que se le flecha y se hace un ritual para ello. Entre los otomís es otra cosa. Entre los otomís de Cruz Blanca, por ejemplo, rememora el mito de la creación del sol y este asunto de la alternancia, el día y la noche. Para los nahuas es otra cosa. Para los nahuas es un elemento que está asociado hacia el mar, precisamente la salida y la puesta del sol
hacia el mar. Y hacia Tulancingo pues tienen también sus propias lógicas. Entonces, cómo el mismo objeto va adquiriendo simbolismos distintos. Estos elementos asociados a poder, por ejemplo, los vasos hechos con hojas de coyol, que son para los ritualistas o los que financian los rituales, una especie de mayordomos, aunque no son propiamente mayordomías, son organizadores de estos rituales, llevan estos símbolos de poder, un poco parecido a lo que había en la cultura mexica, que los dignatarios llevaban un abanico. Esto, por ejemplo, no lo encontramos con los nahuas ni con los totonacas, un elemento importante de esta cultura. También la flor cambia, mientras que las poblaciones nahuas, la cempasúchil, es la flor sagrada, por antonomasia, para todo es flor de cempasúchil. Aquí va cambiando dependiendo del tipo de ceremonial. Para los rituales asociados a ciertos deidades, por ejemplo, el cacalozóchitl o flor de mayo, se utiliza para la sirena que habita en una cueva, o sea, no es la sirena de mar, sino es un tipo de sirena terrestre, de agua. Entonces se le lleva cacalozóchitl. Cada cosa tiene su propio contexto. El otro es el asunto de los papeles ceremoniales. Hemos distinguido unas 20 tipos de representaciones distintas en Cruz Blanca, que a veces son como variantes de un mismo elemento. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de agua, 4 tipos de agua, y estos se representan, pero iconográficamente no podemos distinguirlo hasta que el ritualista nos lo empieza a explicar. No hay propiamente elementos iconográficos que distingan, a diferencia de las poblaciones nahuas, que tienen elementos iconográficos de muy fácil distinción. Aquí casi todos les vemos lo mismo, de hecho casi todos tienen zapatos. Entre los nahuas, por ejemplo, los buenos son descalzos y los malos tienen zapato. Y aquí es como un poco... Los otomíes de San Pablito y los de, donde yo trabajo, están descalzos. Descalzos, y aquí, por ejemplo, encontramos todos con zapatos, un poco atendiendo quizás a esta lógica contemporánea que los indígenas usan calzado también. Hay ciertos elementos que ya no perviven. El otro es el asunto de la comida. Vemos ofrendas de comida, pero es un asunto bastante complicado que tiene que ver los ingredientes y las formas de prepararlos. Esto también es un poco compartido, pero uno de los elementos importantes de los otomís tiene mucho que ver con la naturaleza temperamental de estos ingredientes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las gramíneas que tienen aceites son consideradas calientes, entonces se tienen que deshacer, se tienen que convertir como una especie de pasta. Y para impulsar un poco esta temperatura, a veces debajo del metate le ponen brasas, pero no es propiamente un asunto para que se derrita, sino que tiene que ver con este pensamiento, aunque también está asociado, acelera propiamente que se le salga la grasa a las gramíneas, el caso de las pepitas y el caso de la ajonjolí. Mientras que otros que son considerados de naturaleza fría, precisamente se muelen, y si acaso llegan a derretirse un poco, tratan de otra vez volverlo pues con su naturaleza fría. Y al momento de cocinarlos también tienen mucho cuidado en no mezclar estos elementos. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver pues con la comida de cada una de las deidades, del ámbito de acción donde se cree que reside. Por ejemplo, la sirena terrestre es de naturaleza fría. Entonces,
los elementos de la comida tienen que estar asociados a eso. Y de hecho se sirve frío, mientras que los otros se sirven calientes. ¿Cómo cuál, perdón? ¿Es algún ingrediente frío? Los ingredientes fríos, por ejemplo, ciertos caldos que se cuecen de pollo, no llevan ni siquiera ningún condimento, tal cual destazan el pollo, y no es un asunto de que no saben cocinar, sino porque la deidad así lo amerita, mientras que las comidas calientes sí llevan pues muchos elementos que llamamos ahora condimentos, y tienen aceites, desprenden aceites. Los tamales, por ejemplo, son considerados de naturaleza fría, siempre y cuando no tenga ingredientes que contengan aceites, ajonjolí, pepitas. Unos no llevan manteca, mientras otros sí llevan manteca, considerados de naturaleza caliente. Los colores de los recipientes donde se sirve también tiene que ver. El papel que se recorta, por lo menos también vemos que un poco coincide con las poblaciones nahuas y las otras poblaciones otomís. Primero se doblan en un formato que requiere pues la imagen y se agrupan de 20. Esta es una costumbre que también es compartida en grupos de 20, pero a diferencia de los nahuas que están muy entusiasmados con el asunto de la cuenta, o sea, precisamente agrupan estos papeles sin cortar para preservar la lógica de los números, mientras que los otomís solamente es como una medida de control. Posteriormente las imágenes ya no se cuentan, no se pueden disponer en todas partes, o se ubican en un solo lugar y ya no se sigue una lógica numérica, aunque sí tienen la costumbre antes de acomodarlos en grupos de 20. Este es un elemento también compartido en toda la población del culto a las figuras de papel, desde Tulancingo hasta Chicontepec. En este caso es una imagen de las poblaciones otomís, la sirena terrestre, con su vestido de color azul y ciertos elementos también que lo distinguen. El collar no falta. Su Eso es collar. interesante, ¿no? Y los Porque refrescos el agua siempre le que ponen. ahora forman parte indispensable de las ofrendas. La olla, que es el elemento tan antiguo que se sigue preservando en todos estos grupos, a veces se cambia con vasijas decoradas de la región de Chirilico, pero en todos los tenemos como su morada pues que contiene agua. Y bueno, el otro tema interesantísimo que no tienen el resto de los grupos, sí lo tienen pero en otro contexto, es el culto al diablo, una entidad con la evangelización colonial que fue satanizada, quizás vinculada a la tierra, porque ahora vemos que el culto es propiamente a la tierra. En este caso se personifica, a diferencia de los nahuas, que es un ser humano que se viste, se sube a un altar y come de verdad como una deidad. Entre los otomís existen los dos. Hay un muñeco